RCR, la red que comunica y une al Perú. Hay protestas que se han estado extendiendo en diversos puntos del país, unas protestas que vienen perjudicando la economía de la nación. ¿Pero por qué? Porque se hacen estas protestas bloqueando carreteras, perjudicando el tránsito libre de muchas personas, también del comercio y también de la industria. Vamos a hablar al respecto. Estamos con el ingeniero Miguel Cardoso, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a quien damos las muy buenas tardes. Ingeniero Cardoso, gracias por este contacto con Enlace Regional. Encantado, señor Causo, muchas gracias por la invitación. Bien, ingeniero, ¿cómo considera usted cuál sería la razón de fondo por que el gobierno, precisamente la presidencia del Consejo de Ministros, no ha tomado, o mejor dicho, no ha tenido la capacidad de resolver estos bloqueos, las amenazas, sobre todo en este último tiempo en el corredor minero del sur? Bueno, sí, estamos pasando por un periodo en que se han agudizado estas acciones, no solamente en el corredor minero del sur, sino en varias partes del país. Y se trata pues de una mala y además ilegal costumbre de bloquear carreteras para reclamar derechos o reclamar beneficios que las comunidades quieren conseguir. Esto es ilegal y no debería ser permitido porque está afectando el derecho de todos los peruanos y además porque está afectando la economía, concretamente del sector minero, que es el mayor, digamos, perjudicado con estas interrupciones de las carreteras. Pero se hace esto y se está haciendo ya costumbre y se está extendiendo a diversos puntos del país esta manera de protestar, porque están tomando los pobladores y tienen la efectividad del caso, les hacen caso sin ningún tipo de... no hay una ausencia manifiesto del principio de autoridad de parte del gobierno. Entonces, si se les hace caso, no hay ningún tipo de sanción, entonces ellos creen que es una manera efectiva de protesta. Es que lo es. Yo creo que efectivamente en muchos casos consiguen atención del gobierno y esto es absolutamente irregular. Todos tenemos derechos, todos tenemos también la posibilidad de protestar, todos tenemos derechos a expresarnos, pero no tenemos derecho de afectar la vida de los demás, y menos aún el aparato económico del país. El problema aquí es que esto da resultado. Y no solamente se limita al hecho de reclamar un derecho, sino muchas veces acuerdos ya acordados y terminados y que se están ejecutando, surgen discrepancias y se vuelve a lo mismo. No se cumplen con los acuerdos y contratos que se firman y la gente piensa que interrumpe la carretera y cambia los contratos que han firmado en la dirección que les parece. Todo esto está mal y lo que está pasando efectivamente en el corredor minero del sur tiene esa naturaleza. En la zona de Chuquivilcas, no hace mucho, a mitad de enero, se llegó a un arreglo entre 10 comunidades y la empresa MG de Las Bambas. Y habían 4 empresas que no estaban conformes todavía y lo iban a pensar, y ahora resulta que sin previo aviso, sin ninguna consideración, han vuelto a bloquear la carretera. Y nuevamente estamos en lo mismo, van a afectarse la producción, van a llevar a la empresa nuevamente a dificultades de operar su proyecto. El problema está en que estas 4 comunidades han hecho también un reclamo judicial y no pueden esperar, como todos tenemos que hacer siempre, esperar a las resoluciones del Poder Judicial. Se trata de poner presión y ahora están pidiendo que vaya el presidente Castillo a la comunidad porque si no, no van a dejar de bloquear. O sea, es decir, este es un desorden absoluto, es una falta de autoridad marcada y no debería ser permitido. Pero es la costumbre que hemos adquirido
hoy se ha agudizado, pero esto no es nuevo y lo venimos teniendo desde muchísimo tiempo. Y no solamente son no afectan solamente a la minería, sino afectan a cualquier sector que de alguna manera entre en discrepancias con alguna población o comunidad. Ahora, esta incertidumbre que se crea también preocupa porque a la vez se crea desconfianza en los inversionistas. Obviamente, las condiciones de nuestro país, su nivel de competitividad está siendo afectado continuamente por muchos factores. Esta comunidad no tiene en cuenta que ha tenido la atención del gobierno, ha tenido la atención de la primera ministra, pero ellos están pidiendo que el carácter nacional de esta vía sea eliminado, y ese es su reclamo ante el Poder Judicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos una mala costumbre en este país. Así es. Bien, y en ese marco, ingeniero Cardoso, ¿cómo podemos tomar las perspectivas o cuáles son las perspectivas para este año del sector minero? La verdad es que la minería está haciendo el mayor esfuerzo por terminar de recuperar sus niveles de producción prepandemia. Estamos en condiciones muy favorables desde los mercados internacionales, con precios altos de los metales. Los impuestos que está pagando la minería en el año 2021 prácticamente cuadruplican los impuestos que se pagaron en el 2020 y superan casi 3 veces lo que se pagó dos veces lo que se pagó en el 2019. De manera que para el país las cosas van mejor. Para la minería es una oportunidad que no debe desperdiciarse y deberíamos más bien tratar de encontrar el orden, conversar de manera responsable de todas las partes y llegar a acuerdos sostenibles y seguir impulsando el desarrollo de la minería en el país, que tanto bienestar le trae a las regiones y al país en general con sus aportes y con el empleo que brinda. Uh-huh. Y tenemos una cartera de proyectos, 43 proyectos, son 53 mil millones de dólares en la cartera, según las últimas cifras del Ministerio de Energía y Minas. Y sin embargo, las inversiones están retrasadas. Cuando vemos las inversiones de los próximos 4 años, estamos hablando un poco más de 11 mil millones de dólares, si es que se realizan. Y eso es poquísimo. Nosotros estamos en condiciones de llegar a más de 6 mil millones de dólares de inversión por año. Y eso ya lo hemos logrado recientemente. Entonces, 11 mil millones equivale a lo que deberíamos estar invirtiendo en 2 años, no en 4. Entonces todo se retrasa. Los precios buenos están ahora y no van a estar siempre. Entonces, ingeniero, ¿y cuál es el factor enormemente al país? ¿Y cuál es el factor principal para estos retrasos de los proyectos? Yo no creo que sea un rechazo de los proyectos. Yo pienso que son intereses particulares que surgen en ciertas comunidades o en ciertas poblaciones y que encuentran maneras inadecuadas de protestar y pedir algunos beneficios adicionales. Yo creo que no hay un rechazo a la minería. Es más, yo creo que en general toda la población del país reconoce el aporte de la minería a la economía nacional, y la verdad de las cosas es que las regiones dependen sustancialmente de los aportes de este sector. Usted ha visto que a raíz de las interrupciones que hubieron previamente por las comunidades en Chumbivilcas, se generó toda una disputa entre las comunidades de Apurímac y las comunidades de Cusco, justamente porque las comunidades de Apurímac eran las perjudicadas con este paro, porque reciben menos fondos y tienen menos posibilidades de hacer las inversiones que tienen planeadas. Entonces, yo no creo que es un tema de rechazo a la actividad, a la minería.
Nosotros propugnamos, obviamente, una minería responsable desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y de gobernanza. Y además propugnamos una minería que ayude a las regiones y a las poblaciones locales a encontrar sus caminos de desarrollo con el dinero que se aporta a través del canon, regalías y todos los impuestos que se pagan. De manera que no es un rechazo a la actividad, creo que es una mala costumbre de hacer reclamos mediante actos ilegales y violentos. Ahora, ingeniero, ¿cuál es la situación de la minería en nuestro país comparado con nuestros países vecinos, con Chile, con Ecuador, con Colombia? En Chile tienen otro proceso político, están en cambio de constitución, ha habido un nuevo gobierno, pero en Chile tienen una tradición de respetar muchísimo la minería, su economía depende sustancialmente de esa actividad. Y por esa razón, nosotros estamos seguros que no hay los mismos problemas que acá. En Ecuador la minería se está promoviendo mucho y las comunidades están aceptándola y están trabajando, y ahora hay muchas oportunidades para encontrar proyectos y muchas empresas que están ya o explorando o explotando sus proyectos en Ecuador. En Colombia las cosas respecto de minería son un poco complicadas, a veces no hay un buen entendimiento, pero no es como acá en el Perú. Acá en el Perú los conflictos son muchísimo más frecuentes y terminan siendo más violentos. ¿Nos estamos quedando entonces, en comparación con estos países, en cuestión a este sector importante que mueve la economía del país, ingeniero? De todas maneras, o sea, eso es lo que muestra los estudios de competitividad que nosotros hemos hecho con la ayuda de Macrocónsul hace un par de años. Nosotros ocupamos el tercer lugar después de Australia y Canadá en términos de potencial minero. Pero cuando comenzamos a analizar todos los otros factores que influyen en la competitividad del país, nos vamos quedando atrás. Y en estos temas referidos a regulaciones y referidos al tema de conflictos sociales, estamos en la comparación que hicimos entre 8 países mineros de la región y del mundo, estamos en el último lugar. Bueno, lamentable, ¿no? Porque esta situación no la sabemos aprovechar, siendo nuestro país un país netamente minero que contribuye al movimiento de la economía del país. Con los canos, lamentablemente, incluso la utilización del cano, incluso no bien utilizado por los mismos gobiernos regionales. Efectivamente, y ahí hay que corregir muchas cosas. Cómo se utiliza el dinero es fundamental. Eso es lo más importante que tenemos que enfrentar en este momento, porque cuando el dinero está allí, está presente y existe para invertir en las regiones, este dinero debería ser correctamente invertido. Y eso es lo que no está pasando. La mayoría de los gobernadores regionales están acusados de actos ilícitos y además de eso hay una lamentable falta de capacidades y de conceptos y de estrategia para la inversión que traiga el beneficio y la prosperidad general a la población de las regiones. Y no nos damos cuenta de la importancia de la minería. Hay algo que quisiera hacer notar. Nosotros tenemos, lamentablemente, en la mayor parte de las regiones, muy pocos proyectos mineros. Podríamos tener muchísimos más, pero la mayor parte de las regiones tienen un proyecto minero que es el que provee en la mayoría del canon. Y no hay nuevos proyectos que estén desarrollándose. Los proyectos tienen vida limitada. Cuando estos proyectos se acaben, si nosotros no hemos logrado reemplazarlos, entonces vamos a tener un problema serio en esas regiones porque se van a quedar sin fondos. Hay que darse cuenta de ello. Hay que tener conciencia de ello. O sea, atacar a la economía
más activa del país, como es la del sector minero, no resuelve ningún problema de nadie. Más bien nos perjudica de una manera mayor. Así es. Lo que debemos hacer nosotros es alentar la inversión, alentar la inversión positiva en las regiones, y además de eso, ayudar a todas las regiones para que se pueda de alguna manera retomar la ruta del crecimiento inclusiva, sostenible, eficiente, y que genere muchísimo más bienestar en todo el país. Así es. Ingeniero Miguel Cardoso, finalmente, ayer en los habituales ciclos de conferencia que realiza el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, en las conferencias de los jueves mineros, ¿qué perspectivas, a qué perspectivas han llegado? Porque se hizo un balance del año 2021 y las perspectivas para el 2022. ¿Cuáles han sido los resultados del 2021? Y precisamente hay mucha confianza de todas maneras pese a estos problemas de inversión aquí en nuestro país en el sector minero. Nosotros reconocemos que tenemos muchos problemas, que hay conflictos y que hay dificultades regulatorias y que hay, a veces no hay las facilidades suficientes como para avanzar los proyectos de una manera más acelerada. Eso creo que todos nos damos cuenta. Sin embargo, eso no cambia nuestra actitud. En este balance que hemos hecho nosotros es que ha sido un balance de las actividades del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Lo que destacamos es que nosotros estamos trabajando para beneficio del país, para beneficio de nuestro sector minero y para beneficio de todos nuestros asociados, y también para beneficio de todas las empresas que están como proveedores conectados con el sector minero, y queremos mejorar estas cosas. Queremos lograr consensos, queremos que el sector minero cada vez tome mayor control, digamos, de las situaciones a nivel regional, y pueda ayudar de manera efectiva a las regiones, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para que puedan lograr el desarrollo territorial que todos aspiramos. Entonces, nuestras perspectivas siguen siendo positivas, porque este país tiene el potencial para seguir creciendo, para seguir desarrollándose y para lograr la sostenibilidad que todos queremos a través del sector minero y otros sectores económicos, algunos vinculados también a la minería y otros que son complementarios, que también son muy importantes para el desarrollo del país. Bien, muchas gracias por este contacto, ingeniero Miguel Cardoso, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, por esta deferencia, como siempre, aquí a nuestro programa Enlace Regional. Vamos a seguir en contacto. Muy buenas tardes, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.